Dios le bendiga, gracias por estar, gracias a nuestros amigos de Facebook por acompañarnos domingo a domingo, gracias por nuestros amigos de Apocalipsis Network, por permitirnos entrar a su casa con la palabra del Señor, por abrirnos las puertas para poder entrar con el Evangelio, con el mensaje del Señor, el mismo que el Señor tiene para acá, sin duda también lo tiene para su vida, así que sean todos bienvenidos y disfrutemos de la presencia de nuestro Dios, porque esto es lo que tenemos que hacer. Esto no es una cárcel, esto no es una regla, esto es un disfrute en la presencia del Señor. Así que diga conmigo, Señor Jesús, que este mensaje toque mi vida, transforme mi ser y me lleve a ser cada vez más semejante a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay ocasiones donde Dios pone desafío delante de nosotros, no para que Él los resuelva. Escuche esto, no para que Él los resuelva, sino para hacernos entender que tenemos lo necesario, no porque lo querramos o porque lo merecemos, sino porque Él ha puesto lo necesario en nosotros para poder enfrentar lo que sea. Hay cosas que nos tenemos que... todos nosotros esperamos en el Señor y eso está bueno, es lo que tenemos que hacer. Pero a veces nos olvidamos de dar el primer paso, ese paso que Él necesita que demos. No porque Él no pueda hacer si no lo damos. Pero si el Señor nos capacitó para algo, es porque Él está esperando que demos ese paso. Y el primer paso no es el de Él, el primer paso es el nuestro. El resto lo hace el Señor. Y cuando digo el primer paso me refiero a la decisión, a la determinación de poder hacerlo. Nosotros cuando estamos pasando por situaciones críticas, momentos difíciles, nunca vamos a pensar, o por la mayoría de las personas nunca piensan que eso viene de parte de Dios. Porque Dios también permite el caos a veces en nuestra vida, y entiéndase bien la palabra caos. Pero muchas veces pensamos que esto, como no se dio de la forma que queríamos, entonces estamos bajo ataque del enemigo. Y estamos pasando por situaciones tan complicadas que nos llevan a la queja, al desaliento, a la desmotivación, que parece que estamos ahí porque lo merecemos, porque estamos ahí porque estamos haciendo algo mal. Y nunca pensamos que si estamos ahí es porque Dios tiene fe en nosotros. Dios tiene fe en nosotros. Él cuando nos hizo, Él puso dentro de nosotros, en nuestro interior, lo necesario para el resto de nuestra vida. Dios no es un Dios periódico, un poco hace hoy, otro poco. No, ya antes de haber nacido ya nos capacitó viendo nuestro presente y aún viendo nuestro futuro, sabiendo por lo que íbamos a pasar. Y como buen padre, sabiendo por lo que íbamos a pasar, Él nos dio la fuerza y lo necesario para poder soportar lo que sea. Momentos difíciles, crítica, traición, pérdida, duelo, ruptura, un montón de cosas. Pero muchas veces cuando estamos pasando eso, nunca vamos a pensar que eso es el propósito de Dios. Seríamos hiper, archi, mega maduros si lo pensamos. Pero lo primero que viene por una cuestión humana, por naturaleza humana, es la queja, el reclamo, el porqué de todas las cosas. Sin embargo, muchas veces la crisis Dios usa como una plataforma para potenciar las habilidades que Dios nos ha dado. Potenciar la fe, la confianza y todo aquello que vino con el paquete de fábrica. Templanza, paciencia, paz, benignidad, mansedumbre. Que es lindo hablarlo y es lindo, suena lindo. Pero cuando en la práctica, porque nadie sabe que es manso a menos que esté en provocación. O nadie sabe que es paciente a menos que lo hagan esperar más de lo que creía. Ahí es donde surge lo que Dios nos ha dado. Porque mansos somos todos. Cuando estamos todo bien, todo es manso. Pero cuando nos tocan el nido, cuando nos provocan, cuando nos llevan a situaciones límites, la mansedumbre es ahí donde se revela. Y Dios ha puesto eso en nosotros. Dios nos ha dado todo eso. El problema es que muchas veces lo tenemos ahí y no sabemos cómo usarlo. ¿Por qué? Porque la reacción humana nos lleva a explotar cuando somos provocados, cuando somos traicionados, nos lleva a tratar de vengarnos, en el buen sentido de la palabra, nos lleva a pagar con la misma moneda, es una reacción natural del ser humano. Y uno tiene que esforzarse para no hacerlo si queremos agradar a Dios. Pero sin embargo Dios permite ese tipo de cosas. Dios permite porque Él sabe, Él está apostando a nosotros, y entiéndase bien la palabra apostando, Él está apostando que nosotros sí vamos a salir adelante. No porque tengamos la fuerza suficiente o que sepamos mucho más que Él, sino porque tenemos aquello que es necesario para poder enfrentar la crisis que sea, la dificultad que sea, porque Él mismo lo ha puesto.
Ese mismo Dios, si usted se pone a pensar, ese mismo Dios que con su sola palabra creó todo lo que existe, es aquel que nos capacitó para las dificultades. El problema es que, claro, ¿cómo vamos a saber si estamos capacitados si tratamos de evitar las crisis y las dificultades, le tenemos miedo a todo? Es como aquel que le dicen, bueno, ¿te gusta el asado? No. ¿Y alguna vez lo probaste? No. ¿Y entonces cómo saber que no te gusta? ¿Cómo vamos a saber que tenemos lo necesario para enfrentar una crisis a menos que estemos ahí en la crisis? Y usted puede decir, pastor, yo no quiero pasar. ¿Sabe por cuántas pasó y ni siquiera cuenta se dio? ¿Y hoy está aquí, la pudo superar? No lo hizo por suerte, por sabiduría, lo hizo porque tenía lo necesario. ¿Puesto por quién? Puesto por Dios. Así que la crisis que pueda venir de aquí en más, no tendría que preocuparle, porque usted ya venció muchísimas de ellas. Dios le dio lo necesario. Y si llegó hasta aquí es porque estuvo en pie. Tal vez trastabilló, pero no cayó. Y si cayó, la diestra del Señor lo levantó. Porque el lugar ahí caído no es nuestro lugar para siempre. Al contrario, ese es el proceso. De la misma forma nos sucede a nosotros. Cosas que no las podemos entender, esas pruebas que no las buscamos, las situaciones difíciles, esas noticias que no las esperamos, suceden. Y no porque sucedan es que estamos haciendo algo mal, sino que Dios permite, avala ciertas cosas para que podamos aprender que el paso primero, el primer paso es el nuestro. Nos sentimos a veces como desamparados, como solos, pero ese es el paso que tenemos que dar. Tenemos lo necesario para dar el paso. Problemas es lo que nos sobra. No nos faltan problemas. Al contrario, pululan por todas partes. Entonces todos los días tenemos la chance de dar nuestro primer paso, sabiendo que aquel que sigue detrás nuestro dará los siguientes. Y hará lo que sea necesario para sacarnos en victoria, porque a nosotros nos llaman mucho más que vencedores. Y ahí en Éxodo capítulo 14, esta es una historia bien particular. En Éxodo capítulo 14. Encontramos una historia que a nuestra forma de ver, si fuéramos nosotros los uruguayos que estuviéramos allí, creo que estaríamos todos perdidos. Es lo primero que pensaríamos. Sin oportunidad y esperando que Dios haga todas las cosas. ¿Y cuál es el cuadro aquí? El pueblo de Dios estaba en una situación difícil, porque a sus espaldas estaba Faraón con todos sus carros y su ejército. Y era una cosa complicada. Todo el mundo se había empezado a quejar y había empezado a reclamar y decir a Moisés, ¿por qué nos trajiste hasta aquí? ¿Por qué no nos quedamos allá en Faraón, en Egipto, quietito, preso, prisionero, esclavo, pero seguros al fin? Y delante de ellos, ¿qué es lo que había? El Mar Rojo, sin puentes. No había buques, no estaba el buquebús, no había transporte para cruzarlo al otro lado. El Mar Rojo delante de ellos, imposible de pasar. Detrás de ellos Faraón, una situación crítica. Algo complicado, una amenaza tremenda. Y Faraón lo venía a meterlo en los carros a ellos y llevarlo de vuelta para Egipto. Faraón venía a destruirlos. Entonces eso potencia la amenaza. Y ellos estando allí, lo que hicieron fue empezar a reclamar, reacción natural del ser humano, la queja, el reclamo, el por qué estaría haciendo algo mal, qué es lo que pasa, que lo mío no llega, es reacción natural. Y no es falta de fe. Pero eso lo tenemos nosotros como instinto, ¿no? Lo primero que viene es la queja. Y por ser uruguayo, eso se potencia mucho más. Siempre estamos reclamando de todo. Por una parte. Por otra parte, Moisés, tratando de apaciguar los ánimos, diciéndole, muchachos, estoy invocando al Dios Todopoderoso, el que nos trajo hasta aquí. Y estén tranquilos porque Él nos va a dar la victoria. Y allí en Éxodo capítulo 14, versículo 13, dice la Escritura, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Estaba convencido Moisés. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ahí intervino el Creador, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entran los hijos de Israel por medio del mar en seco. No húmedos, ni en barro, ni pone el agua por los tobillos. En seco. Y esto es literal. Lo primero que me llama la atención es el reclamo del Señor, con todo respeto. ¿Por qué le clamas a mí? Dios no le estaba diciendo a Moisés, Moisés, no ores a mí, ora a otros dioses. No había otros dioses.
sino que el Señor le estaba diciendo, ¿por qué estás orando cuando tenés que estar actuando? No es tiempo de orar, es tiempo de actuar. No era tiempo de clamar, porque Dios lo había sacado con mano fuerte de Egipto y no los había sacado pobres, los había sacado enriquecidos con toda la riqueza de los egipcios. Y el Señor se había manifestado en muchas maravillas y prodigios e hicieron que todo el pueblo saliera en caravana a la tierra prometida. Y ante la adversidad lo que hacía Moisés era clamar, y el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Ya has clamado y has visto mi poder. Has orado, has creído y has visto mi gloria. ¿Por qué sigue clamando a mí? No es tiempo de orar, es tiempo de actuar. Esta es la misma forma, nos pasa a nosotros muchas veces. Sabemos cuando hay que orar, porque la vida de oración es fundamental en un creyente, en un cristiano. Nada se mueve si antes no hay oración. Sabemos que tenemos que orar, y eso es el lugar, es el ABC del creyente, es la oración. Pero también hay momentos donde tenemos que dejar de orar y darle lugar a la acción. Porque ¿de qué me sirve a mí orar por un trabajo y estar sentado todo el día esperando que llueva? ¿De qué me sirve a mí orar por mis hijos para que vengan si yo no los voy a buscar? Yo tengo que orar para que Dios prepare el camino, pero tengo que parar de orar para accionar, para dar mi primer paso. Y eso es lo que nos olvidamos muchas veces. Estamos orando, pero no damos el paso de fe. No damos el paso que Dios está esperando para hacer el resto. Y cuando demos el paso, no crea que estamos desamparados, no tenemos necesario. Si usted está dando el paso es porque Dios le está haciendo que usted dé ese paso. Y si lo está haciendo es porque Él sabe que lo que Él ha puesto en su interior va a ser revelado y va a dar frutos. Él mejor que nadie sabe con quién está tratando aquí en la tierra. Somos sus hijos y Él nos conoce. Moisés estaba en esa. Tenía ahí todo para ver la maravilla del Señor, como ya lo había visto, y todo el pueblo era testimonio y testigo. Pero le estaba dando el primer paso, le estaba faltando dar ese paso. El Señor le estaba diciendo, Moisés, yo no quiero que clames más. Quiero que des tu primer paso, porque entonces darán las maravillas. Faraón seguirá ahí atrás. Y el Mar Rojo seguirá tan cerrado como ahora, a menos que tomes tu vara y la extiendas y lo dividas. Dios le estaba diciendo, lo que tienes es el milagro que necesitas. Y Moisés estaba orando y clamando, esperando un milagro, siendo que el milagro estaba en él. No porque Moisés hiciera el milagro, sino que para que el milagro sucediera, Moisés tenía que dar ese primer paso. Por eso el Señor le dijo, toma tu vara en tu mano. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Tu vara. La vara por sí mismo no tenía poder, obviamente. Pero Dios estaba esperando que Moisés diera su primer paso para que la gloria del Señor se manifestara en él como instrumento. Nada iba a suceder a menos que Moisés dijera, sí, Señor, tenés razón, y extendió. Y como sea, no tengo idea, el mar se partió en dos. El mar se dividió en dos. Y ellos pasaron en seco. Es que muchas veces nosotros tenemos lo necesario para hacer lo que tenemos que hacer. Y aún seguimos orando como pretexto para no actuar. Seguimos orando y pidiendo confirmación y sobre confirmación, reconfirmación, y una vez más y una cuarta vez te lo pido, Señor, y eso es una excusa para no actuar. Cuando usted ore y sepa que tiene que hacer y tiene la seguridad de actuar, pues muévase, hágalo. Hay personas que piden la oración, piden confirmación, Dios confirma, piden confirmación. Querido, ¿cuántas veces tenemos que esperar que Dios confirme? Cuando pedimos reiterativamente confirmaciones porque tenemos miedo de dar el próximo paso o nos falta la fe. Entonces seguimos orando como un pretexto para no actuar, para no dar ese paso. Y oh casualidad que Dios está esperando por ese paso. Para que usted diga, bueno, sí, yo estoy creyendo, entonces yo voy por eso. La puerta aún no se abrió, pero si doy el paso, yo sé que Dios sin duda va a abrir otra puerta. O me va a marcar un camino diferente, pero yo voy a hacer lo que Dios puso en mi corazón que hiciera. Es que cuando Dios llama, capacita. Y dentro de esa capacitación también está lo necesario para enfrentar momentos difíciles. No tome como que la adversidad es una contrariedad para su llamado. Al contrario, es una plataforma de lanzamiento, de acción, pero también de fe. Es que usted cuando está en crisis tiene la oportunidad, dos chances.
dos cosas para hacer. Primero, o se queja, que es lo común de los mortales que hacemos o que hacen, y reclama, y da vuelta para atrás, y da un paso para adelante y 2 pasos para atrás. O dice, bueno, tomo esta adversidad como una plataforma de lanzamiento para purificar mi fe, para que mi fe sea fuerte, para que yo pueda confiar mucho más en el Señor. Claro, suena lindo cuando lo hablamos, pero ¿qué pasa cuando estamos ahí en la provocación? Señor, yo oro para que tú me des mansedumbre porque vengo del mundo siendo un loco y era un carácter fuerte y era una persona violenta y oro para que me dé mansedumbre. Y tiene mansedumbre cuando está orando, pero no se olvide usarla cuando es provocado en la calle, cuando lo traicionan, cuando lo miran con mala cara y antes lo miraban con mala cara y usted ya salía a la trompada con Dios y todo el mundo. La mansedumbre se manifiesta bajo presión. La paciencia se manifiesta bajo presión. La templanza se manifiesta bajo presión. La paz se manifiesta bajo presión. Los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu se manifiesta bajo presión. Sería bueno evitar la presión. Pero ¿cómo voy a saber que tengo templanza si no paso por una situación que me exige tener templanza? ¿Cómo voy a saber que tengo paciencia si no paso por algo que me exige tener paciencia? ¿Cómo voy a pasar por algo? ¿Cómo voy a yo revelar la paz que hay en mi corazón si no estoy delante de una situación donde no me provoque tener paz? Es muy fácil hablarlo, es muy fácil exponerlo, es muy fácil leerlo. Pero querido, los frutos, ¿no? Hay un dicho que dice, los pingos se ven en la cancha, pero los frutos también se ven en la cancha. Es cuando usted está allí y ese que siempre lo provocó y le tomó el pelo y ahora mucho más porque usted viene a la iglesia a ver si su templanza, su mansedumbre y su paciencia está bien firme. Usted la tiene, Dios se lo ha dado, pero está esperando que dé el primer paso. Y muchas veces los primeros pasos es delante de la provocación. Es ahí donde somos purificados. Es ahí donde somos trabajados. Ese es nuestro proceso. Hay personas que evitan la crisis porque para ellos es lo último del mundo. Pues nunca van a saber si tienen lo necesario si no se paran firmes ante la adversidad. Nunca van a saber si pueden superar sus dificultades si las esquivan. Dios a veces permite meternos en eso para decir, muchacho, no solamente yo estoy contigo, sino que tenés lo necesario para soportarlo, para pasarlo, para superar la prueba. En ti está puesto porque yo, el Creador, te lo he dado. ¿Cuántas personas se achican ante la dificultad, ante los problemas, menguan, ya reniegan de su fe, cierran su Biblia, se apartan de la iglesia porque no pueden resolver sus problemas? Y yo les preguntaría, ¿intentaron resolverlos? ¿Intentaron resolverlos? Es como aquella persona que un día le pregunté, bueno, siempre tiene problemas, y dice, pastor, yo voy a tomarme un tiempo en la iglesia, pues siempre tengo problemas en la casa. Bueno, ¿y por qué no te tomas un tiempo en tu matrimonio? Sepárate. ¿Por qué no cambias de trabajo si tu problema es el trabajo? Salí, renunciá. ¿Por qué no sacas a tus hijos del colegio si el problema es el colegio? Sácalos. Ah, no, yo no puedo. ¿Y entonces Dios por qué paga el pato? Las personas tienen problemas en todos lados y renuncian a la iglesia. No acá en Maranata. Problema con los vecinos, los matrimonios. Pastor, yo me voy a tomar un tiempo en la iglesia. Querido, si seguimos así, si se sigue así toda la vida, nunca van a saber el potencial que tienen para enfrentar sus problemas y solucionar sus dificultades. Porque es mucho más fácil, el camino más corto es disparar de las dificultades. Y siempre nos van a perseguir, así como las bendiciones nos persiguen, las dificultades también. Y usted cuando se detiene para enfrentar su crisis, se detiene, está dando el primer paso. Y Dios hará el resto porque en usted está puesto lo necesario. Dios se lo ha dado. Si no, pregúntese. Si no fue frente a Goliat que David supo que tenía la valentía para derribarlo. O alguien se lo dijo. Él había enfrentado a ¿qué? Leones, osos. Y había salvado las ovejas de su familia. Pero Goliat era otra cosa. Goliat pensaba. Bueno, era tan bruto que no sé si pensaba, pero era grande, asustaba. Nadie le dijo, tened valentía para enfrentar. Al contrario, sus hermanos, el rey y todo el ejército le decían, no, vaya, tú eres un muchacho, no tienes experiencia. Y él es avesado en batallas. Él cuando se enfrentó a Goliat supo que tenía la valentía para derribarlo.
Los discípulos supieron que Jesús tenía poder en la tormenta cuando detuvo los vientos. Pablo y Silas dieron su mejor adoración, que el piso tembló donde estaban, en la celda de máxima seguridad de la cárcel. En ese lugar, Pablo y Silas dieron su mejor alabanza, que hasta el carcelero y su familia se convirtieron. Mire si no es bajo presión que sale lo mejor que tenemos. Y esto me confirma el Proverbio capítulo 17, versículo 3, que es en el fuego donde el oro revela su pureza. Es en fuego que el oro revela su pureza. De la misma forma, nosotros los dones, los talentos, los frutos del Espíritu son revelados bajo presión. Sino que gracia hay decir, yo tengo la paz de Dios en mi vida, y cuando lo provoca usted se agarra con Dios y todo el mundo. Yo tengo la templanza y tengo fe, soy un hombre de fe, y cuando viene la adversidad usted reniega de Dios. Cierra su Biblia. ¿Dónde somos probados sino en el desierto? Habiendo tantos otros lugares, yo que sé, Pasto Verde, Agua Fresca, Dios nos mete en el desierto a probarnos. ¿Dónde somos probados sino bajo amenaza, bajo presión? Y eso no es para destruirlo, eso es para potenciar. Porque es la única forma donde lo que hay en nuestro interior, dado por Dios, se ha revelado. Es el escenario que Dios usa para revelación, pero también para acción. La presión que a veces tenemos, las dificultades que a veces pasamos. Moisés estaba ahí frente al pueblo y pudiera haber dicho, bueno, yo confío tanto en el Señor, que yo sé que algo Él va a hacer. Muchachos, ustedes queden tranquilos. Y el que quiera volver, vuélvase a Egipto. El que quiera seguir esclavo, váyase. Él dijo, no, confíen, estén tranquilos, porque Dios nos va a salvar. Él nos va a dar la salvación y nosotros vamos a estar tranquilos, confiados, solamente esperen. Bueno, sería fácil si el pueblo dice, bueno, vamos a escuchar a Moisés, y vamos a escuchar a Moisés, y vamos a hacerle caso, y vamos a quedarnos ahí. Yo sé que, no, pero no fue así. Mientras más Moisés clamaba y les decía, confíen, ellos mucho más se alborotaban, mucho más se quejaban, renegaban, reclamaban, y decían, ¿por qué nos sacaste allá de Egipto y nos trajiste a morir acá en el desierto? Y Dios, harto, dijo, no clames más a mí, porque es tiempo de que tomes lo que yo te he dado y des el primer paso, porque del otro yo me voy a encargar. ¿Y cómo cuesta ese primer paso? ¿Cómo cuesta? A veces tenemos la vara en nuestra mano y no sabemos qué hacer. Tenemos todo lo necesario para resolver nuestros problemas y no sabemos qué hacer, cómo hacerlo. Moisés tenía la vara en su mano y dice, pues yo no puedo hacer nada con esto. Yo podría haberlo hecho por fe. Tal vez la historia sería otra. Bueno, Faraón allá, el pueblo quejándose, muchacho, quédese tranquilo. Padre, tú vas a hacer algo. ¡Pum! El mar se abre. Pero no fue así. Dios tuvo que hacerle ver que lo que él tenía era lo necesario. Y eso le alcanzaba al Señor para moverse. Pero Moisés tenía que decir, bueno, sí, yo tengo que dar este paso. Y era el paso más crítico, el primero siempre el más complicado. El niño cuando empieza a caminar, en su primer paso si se cae, es difícil que vuelva a caminar inmediatamente. El primer paso es el más crítico. Y fue el que el Señor le dijo a Moisés, quiero que des ese paso. Toma tu vara en tu mano, extiende tu brazo y divídelo. No le dijo, a ver qué es lo que voy a poder hacer. Toma tu vara en tu brazo, extiéndelo y veremos a ver qué pasa. No, el Señor fue claro, fue concreto. Él dijo, estás esperando un milagro cuando el milagro está en ti. Estás orando por salvación cuando la salvación está delante de tus ojos. Tienes un problema que no sabes resolver cuando la solución está delante de ti. Solo te pido que dejes de orar, que tomes lo que te he dado, que lo extiendas y vas a ver el favor. Y fue lo que hizo. Yo parafraseaba un poco y estaba ahí con Moisés. Y le preguntaba, nunca me respondió. Y le preguntaba, Moisés, ¿es difícil hacerlo? Pues no me dijo nada. Es complicado la vara que tiene. Pero pude ver cuando Moisés, decidido, determinado, él dijo, pues si es así, Señor, entonces será hecho. Y extendió su vara y su brazo, y el mar se empezó a dividir. Dios no pensó lo que haría, cómo, cuándo, si lo pintaría. No.
Él dijo, solo quiero que hagas esto, porque está en ti hacerlo. Tus dificultades está en ti resolverla. Tus problemas está en ti resolverlos. Tus situaciones críticas, no saber cómo enfrentar, está en ti hacerlo. Porque Dios nos ha dado lo necesario. Primero, la fe. Si alguien tiene fe aquí, ya tiene 50% de camino recorrido. Porque tiene lo necesario para enfrentar sus dificultades. No que usted pague sus deudas con fe. Primero, no se meta en deuda que no pueda pagar. Pero si se metió, no que vaya a pagarla con fe. No que las personas se vayan a sanar con fe. No que usted vaya a resolver sus problemas con fe, pero aplique la fe y verá cómo Dios se mueve de una forma poderosa. Dios hace el resto. No es su fe lo que sana. Es la mano de Dios movida a través de su fe lo que sana. Entonces, cuando ese problema, esa dificultad, esa cosa rara empiece a golpear la puerta de su casa, sepa y convénzase que usted tiene lo necesario para poder enfrentarlo. Usted tiene lo necesario puesto por Dios. Y dé el primer paso y va a ver cómo eso en su interior empieza a brillar. Empieza a darse a conocer. Las dificultades estarán ahí. Bueno, no la podemos evitar. Bueno, tómela como para exponenciar o explotar sus dones, sus talentos, sus habilidades. Dígale al Señor, Señor, yo no sé qué es lo que tengo que hacer, no sé cómo puedo resolver mis problemas. Simple, Señor, estoy seguro que responderá de una manera simple. Te he dado lo necesario para resolverlo. Si Él permite que esté ahí, es porque lo capacitó para estar ahí. Y hay algo bien particular. Dios no le dio a Moisés la vara en ese momento. No que Moisés iba ahí caminando por el desierto y cuando vio el mar y antes de que el Señor le dijera, extiende tu mano y tu vara. Toma Moisés la vara. Dios le dio la vara al principio de su ministerio. Cuando Moisés empezó a caminar en el ministerio ya tenía la vara. ¿Qué quiero decir con esto? Dios no improvisa absolutamente nada. Cuando Dios llama, capacita. Incluso esa capacitación incluye sabiduría para los momentos difíciles. A Dios no le sorprende cuando estamos envueltos en problemas. Él no se sorprende cuando estamos envueltos en dificultades. Porque Él sabe que lo que Él puso en nuestro interior, si damos el primer paso, va a brillar. Y la victoria va a venir. Y usted va a tener paz, y va a tener fe, y va a tomar buenas decisiones. Y va a dejar que su fortaleza, su templanza, su mansedumbre, su paz brille. Cuando usted entienda que lo que tiene puesto por Dios es suficiente. Hay personas que viven años con sus problemas. Y usted se da cuenta cuando le pregunté, ¿cómo vas? Y acá vamos tirando, para no aflojar. Ahí la vamos llevando, ¿cómo se puede? En la lucha. Todo el mundo anda en la lucha. ¿Cómo va? En la lucha. Usted sabe que yo no tengo lucha, yo no peleo. Como mi esposa decía, ¿cómo está? ¿Fue que dijiste? Que ya no te enojas, ¿cómo que dijiste? Que ya no tenemos tiempo. Ya no tenemos tiempo para enojar, no tenemos tiempo para las luchas. Si yo sé que mi Dios pelea por mí y que no tengo a otro más grande que Él que pelee y con Él me alcanza, ¿por qué me voy a meter en lucha? ¿Sabe? Cuando le decía acá en la lucha es porque tienen miedo de dar el primer paso. Porque si entendieran el Dios grande que tienen, le dirían otra cosa. Ya no ando más en lucha, pastor. Ando en victoria, ando próspero, ando bendecido, ando sano, ando pleno, camino feliz. El problema que tenemos, no en Maranata, sino en otros lugares, es que muchas veces las cosas difíciles tenemos en la mente y lo tenemos que enfrentar con nuestras fuerzas. Que yo creo en el Señor, tengo fe para que abra las puertas de trabajo, tengo fe en el ministerio, sé que va, pero cuando vienen las dificultades, soy yo. No, acá el Señor, Él me da la fuerza, pero yo tengo... No, querido. Cuando podamos entender quiénes somos y quién es el que pelea por nosotros, entonces usted y yo nunca caminaremos de cabeza gacha. Levantaré la cabeza sobre la cabeza de mis enemigos, dijo David cuando pudo entender el Dios grande y poderoso que tenía que pelear por él.
David dijo, yo levanto la cabeza por encima de la cabeza de mis enemigos, porque sabía quién era en Cristo, en Dios, y sabía quién era Dios para él. Cuando usted ve a alguien que le dice que está en la lucha es porque tiene miedo de dar el primer paso, teniendo lo necesario en su interior. Teniendo eso puesto por Dios, que Dios no se equivocó. Dios no me dio a mí lo que le correspondía a otro. Dios no me dio mis batallas que le correspondía a otro. Mis batallas fueron mías y muy mías. Las suyas son muy suyas. Dios peleará por las suyas, así como pelea por las mías. Toda situación es diferente, pero todo nos lleva a la fe. Y a decir, si el Señor está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Perdóneme. Es como la mujer virtuosa, se goza de lo porvenir. Nos gozamos en el Señor. Estamos rodeados de dificultades, pero en vez de decir en la lucha, digo en la victoria. ¿Por qué? Porque aún sigo en pie. He peleado 1000 batallas y aún nos mantenemos en pie. Aún su derecha nos sustenta. Aún su diestra nos provee. Aún su diestra nos tiene en pie con nuestras rodillas y tobillos firmes en la roca. Cuando dé el primer paso, verá la gloria de Dios. Verá la gracia, el favor. No porque Dios nos meta ahí para que allá de arriba Él esté jugando con los ángeles, apostando en una, en otra, a ver quién gana la cuestión. Sino que Él nos mete ahí para decir, estos son mis hijos. Yo lo metí en ese problema, pues yo mismo los capacité, yo soy el Dios de ellos. Yo los he capacitado y sé dónde los meto, pero también tengo fe en ellos. Tengo fe en ellos, dirá el Señor. Estamos en dificultad y usted decía, ¿ahora qué voy a hacer? Yo no voy a pensar, voy a doblar mis rodillas y Señor, lo que tengo es esto. Tengo la vara en mi mano y no es que no sepa lo que hacer, sé lo que hacer. Lo pongo delante de tu altar, Señor. Y la dificultad no va a poder contra mí, la oposición no va a poder contra mí, la provocación no me va a sacar de mi mansedumbre, la espera no me va a quitar la paciencia. Yo estoy confiando en el Dios de mi salvación. Yo confío en mi Redentor y mi Redentor vive. Si estoy allí es porque Dios quiere que esté allí. Si esa enfermedad, esa cosa rara viene, Señor, yo estoy haciendo tu voluntad. Tú tienes mis días contados. Y harás que mis días, Señor, sean prósperos. Estoy en ti y confío. Doy el primer paso. Y sé que lo que pusiste en mí, bajo presión, va a tener que brillar. Lo que me diste, Señor, bajo presión, bajo amenaza, bajo provocación, va a tener que ser revelado. Porque soy como el oro bruto, que necesito fuego para revelar la pureza. Así que no crea que lo que pueda estar pasando es para su derrota. Tal vez lo vean, muchas personas lo vean así. Otra vez pobre, y va a la iglesia. Perdió el trabajo y sigue yendo a la iglesia. Está más solo que el uno en el barrio y sigue creyendo en ese Dios. Va a la religión, les dicen, ¿no? Ah, yo voy a la religión. Bueno, ¿sabe lo que pasa? Ladran Sancho, señal que caminamos. Cuando las personas creen eso, es cuando Dios manifiesta su gloria. Porque a pesar de que perdimos el trabajo, a pesar de que cerramos el negocio, a pesar de que las enfermedades golpearon la puerta de la casa, aún seguimos en pie y predicando al Rey de Reyes, Señor de Señores. Aún seguimos en pie, no negando la fe, al contrario. Aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán y me infunden aliento. Aunque el mundo se levante en provocación y en burla y en crítica, yo sigo creyendo porque sé que mi Redentor vive y me ama. Y me ha dado lo necesario para poder soportar la burla, la crítica y lo que sea necesario. Pero el victorioso no son ellos, soy yo. Si Dios está conmigo, usted y yo somos mucho más que vencedores. Y termino con esto. Pídale a Dios que le enseñe a sacar lo mejor en tiempos complicados. Que lo ayude a cambiar la queja, el mal humor y el reclamo por paciencia, templanza y gratitud. ¿Cómo puedo dar gracias en tiempos difíciles? Pruebe. Los tiempos difíciles seguirán, pero usted tendrá una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cambie su queja por paciencia. Cambie su mal humor por templanza. Cambie su reclamo por acción de gracias y verá la mano del Señor. Lo otro
está en su interior. Camine, levántese y camine, esfuércese y camine. Dé el primer paso y verá que la gloria del Señor, todo un reino, caminará a su lado. Y usted verá la gracia y el favor del Todopoderoso. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, queremos bendecir tu nombre, Dios. Queremos exaltar tu gloria, tu poder. Queremos honrarte a ti porque tú eres bueno, porque tú eres santo y digno de toda la gloria, Dios. Queremos, Señor, poner nuestra vida delante de tu altar, Señor, como todos los días, a cada mañana, Señor, está presente ahí delante de tu reino, Señor. Nuestra vida, Señor, Dios mío, nuestras debilidades, Señor, para que tú te perfecciones en ellas. Esas cosas, Señor, que están dentro de nosotros, no puestas por nosotros ni por hombres, sino puestas por ti, Dios, nuestro Padre Celestial, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de todo lo que existe. Fue aquel que tuvo el detalle de poner las virtudes necesarias en cada uno de nosotros, porque conociendo nuestro presente y aún nuestro futuro, nos dio lo que era necesario, Señor. Nos dio esa vara necesaria para cada situación, Dios. Muchas veces ese no es el problema, Señor. El problema muchas veces es que eso no lo reconocemos y creemos que lo que nos está pasando es lo último en la tierra. Sin embargo, Señor, es esa rueda del alfarero, esa plataforma para formar en nosotros algo distinto, Dios. Es eso que tú usas, esas situaciones que son usadas por ti, Señor, para potenciarnos, potenciar nuestra fe, potenciar nuestra confianza. Cuando somos maduros y creemos en el Dios Todopoderoso, entonces solamente potenciamos la fe, Dios. Posiblemente los problemas se multipliquen, Señor, sean multitud, pero si tú estás con nosotros y el paso fue dado, entonces tú te encargarás de todos y cada uno de ellos, Señor. Confiamos en ti, Dios mío. Sabemos que lo mejor de nosotros siempre va a salir bajo presión, Dios. Así como David, así como los apóstoles, así como los discípulos, vieron tu mano de poder en situaciones críticas, en tormenta, delante de los gigantes, en las cárceles. Ellos, Señor, potenciaron lo que tenían, Padre, porque creyeron en ti, en el Dios Todopoderoso, en aquel que los había capacitado para la situación donde estaban. Y que tú, Señor, no haces nada por suerte ni por equivocación, Señor. Donde estamos no es porque tú hayas cerrado el plan o te hayas equivocado en la dirección, sino que donde estamos, allí estamos preparados, Señor, para lo que venga. Estamos preparados para lo que sea necesario, Señor. Tenemos esa vara, Señor, aleluya, dada por ti, Dios, que puede ser la fe, la confianza, la templanza, puede ser la habilidad, puede ser la sabiduría, puede ser lo que sea necesario que tú has puesto en nosotros, en ese interior. Y Padre, cuando estemos ahí en esa situación, sin duda eso va a salir a luz, se va a dar revelación, Dios mío. Pero también, Padre, tenemos que aprender a accionar, Dios. Hay un tiempo para orar, pero también un tiempo para dejar de orar y empezar a actuar. Hay un tiempo donde ya tenemos revelación y tenemos confirmación de tu voluntad, entonces solamente falta, Señor, dejar de orar y empezar a dar gracias, pero movernos, Señor. Movernos para hacer tu voluntad, movernos para dar el paso, movernos porque con nosotros se moverá un reino entero, Dios. Y se moverá tu gloria y tu gracia y tu favor y tu bondad, se moverá tus bendiciones, se moverán con nosotros. Pero tenemos que aprender, Padre, que nada de lo que podamos pasar crítico es para venganza, para muerte, para destrucción, sino para, Señor, para que en nuestro interior empiece a fluir ese poder que tú nos has dado, Dios. Esa unción que tú nos has dado, esa confianza, esa fe, que solamente aquellos que creemos en ti la podemos sentir, Dios. Señor, Dios mío, esto es una prueba para nuestra fe muchas veces. Y hay personas que no la pasan, Dios mío, esquivando las dificultades, Señor, haciendo lo propio con otras cosas, Dios mío, entregándosele a otros sus propias responsabilidades. Pero cuando aprendamos a enfrentar nuestras dificultades y dar ese primer paso, entonces vamos a saber que ninguna de ellas viene para destrucción, sino, Dios mío, para hacer brillar lo que tú nos has dado, para que la luz fluya, brille, Dios, para que los dones brillen, Dios mío, para que los talentos se potencien, Dios. Muchas veces tú usas eso, Dios, esas dificultades para poder entendernos y enseñarnos que esto es así, Dios. Nos has capacitado con lo necesario, Dios mío. Nos has dado lo necesario, lo que tú creíste necesario, y eso es suficiente para el resto de nuestra vida, Dios. No necesitamos lo que tiene el otro. No necesitamos pedirte cosas nuevas, porque tú ya nos conocías antes de haber nacido. Como dijo el salmista, tus ojos vieron mi embrión. Ya nos conocías desde ahí, Padre. Entonces, ¿qué es lo que nos puede sorprender, lo que nos pase de aquí en adelante, Señor? Si tú estás con nosotros desde el vientre, ¿qué nos puede asustar en este tiempo, Dios?
Enséñanos a dar ese primer paso, Dios mío, porque tú nos diste lo necesario. Solamente hay que ponerlo en movimiento. Hay que creer, hay que enfrentar, porque aquel que pelea por nosotros nunca ha perdido una batalla, nunca ha salido derrotado de una pelea. Ese es nuestro Dios. Y cuando vengan las situaciones difíciles, momentos de pérdida, de duelo, de dificultades, de apremio, podamos confiar cada día más, Señor, y hacer brillar la fe, Dios. Sabiendo que aunque el mundo se caiga a pedazos, si estamos parados en la roca, estaremos firmes. Nuestros tobillos estarán firmes, nuestras rodillas no serán endebles, sino que estaremos fortalecidos en la fe, porque tú, Señor, te mueves en esa instancia. Señor, te bendecimos, te honramos. Y quiero orar, Dios mío, orar, Señor, para estar fortalecido en estos tiempos. Orar, Dios mío, para que todo eso que tú pusiste en nosotros brille, Señor, cuando sea necesario. Orar, Señor, para sacar eso de nuestra mente, que cuando estamos por dificultades es porque estamos pagando pecados de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Orar para no creer que lo que estamos pasando es por culpa de nuestras irresponsabilidades. Cuando venimos a Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron y aquí todas ellas son hechas nuevas. Y lo primero que tenemos que tener en claro que fue hecho nuevo es nuestra forma de pensar. Por eso, Señor, en cada situación lo que tú nos diste sea para potenciarlo, para que salga a luz, para que brille, Dios. Esas habilidades, dones, talentos, la fe, la plenitud, brille en tiempos difíciles, brille en tiempos críticos, para que tu nombre siempre sea exaltado. Gracias, Señor, te bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén y amén.